Imagínese si todo lo que aprendiera sobre las enseñanzas de Jesús fuera en realidad solo parte de la historia. Mientras que el cristianismo tradicional se centra en sus palabras y parábolas, los textos antiguos poco conocidos revelan algo sorprendente. Jesús no solo transmitió mensajes a través del lenguaje, enseñó frecuencias de sonido específicas que funcionan en un nivel más profundo más allá de las palabras. No eran oraciones ni mantras, sino vibraciones prelingüísticas, capaces de burlar los sistemas que monitorean la conciencia humana. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, menciona sonidos que no se pueden escuchar. E incluso en las escrituras más difundidas hay una advertencia clara: cuando ores, no uses demasiadas palabras. No se trataba de una metáfora, sino de una orientación técnica. Lo que hace fascinante esta idea es que estos sonidos no se pronuncian en voz alta. Emergen en un espacio límite donde la mente consciente encuentra la lucidez de los sueños, la misma capa en la que se forman los pensamientos antes de convertirse en palabras. Los textos antiguos describen 5 frecuencias específicas que crean lo que solo puede llamarse invisibilidad espiritual. Las implicaciones de esto son profundas, especialmente si ciertas entidades los llaman iconos. Si operamos a través del lenguaje, los símbolos y las estructuras de creencias, entonces existe un sonido prelingüístico completamente fuera del rango de percepción de estas fuerzas. Esta noche abordaremos el primero de estos 5 sonidos, el que posiciona tu conciencia más allá de la vigilancia espiritual convencional. Pero primero, debemos entender por qué estos sonidos siguen siendo indetectables y cuáles son en realidad estas entidades que describieron los antiguos místicos. No los retrataron como demonios con cuernos o visitantes extraterrestres, sino como algo mucho más sutil y peligroso, parásitos de la conciencia. Estas entidades habitan los espacios entre pensamientos, alimentándose de los patrones electromagnéticos generados por la actividad mental y emocional humana. Piense en ellos como sistemas de seguimiento avanzados, capaces de captar las firmas de la conciencia humana como un escáner de radio sintoniza las transmisiones. Cada vez que formulas un pensamiento en palabras, sientes una emoción ligada a tu identidad o participas en un razonamiento basado en creencias, estás transmitiendo frecuencias que estas entidades pueden interceptar e influir. Por eso las oraciones tradicionales, como Padre nuestro que estás en los cielos, a menudo parecen vacías o incluso contraproducentes. Estáis operando dentro de estructuras lingüísticas que estas fuerzas han monitoreado durante siglos. El simple acto de formar palabras, incluso en silencio, genera patrones cerebrales mensurables. La neurociencia moderna lo confirma. Cuando pensamos en el lenguaje, redes neuronales específicas se activan de manera predecible. Lo que la ciencia aún no ha reconocido es que estos patrones se extienden más allá del cerebro, creando lo que los antiguos llamaban una atmósfera psíquica alrededor de la conciencia humana. Observe cómo se comunica un bebé antes de aprender a hablar. Su llanto agudo, capaz de perforar el sueño de cualquier padre, no es un ruido aleatorio. Es una comunicación vibratoria pura, que pasa por alto todo procesamiento cognitivo y va directamente al sistema nervioso. El bebé no piensa tengo hambre o me siento incómodo. No hay identidad involucrada, ni sistema de creencias, ni marco lingüístico, solo la expresión auténtica de un estado del ser. Esto es lo que llamamos resonancia presimbólica y opera en frecuencias que los sistemas de vigilancia no pueden capturar. Los animales lo demuestran todo el tiempo. Un perro que presiente un terremoto minutos antes, pájaros que cambian repentinamente de dirección en una bandada o caballos que se niegan a entrar en determinados lugares. Todo el mundo responde a la información vibratoria que existe por debajo del umbral de interpretación mental. Estas comunicaciones ocurren en el ámbito de la resonancia pura, donde el significado emerge de la vibración misma, no de su representación simbólica. Jesús entendió profundamente esta diferencia. En el Evangelio de Mateo, advierte contra el uso de demasiadas palabras en la oración, diciendo que el Padre ya sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Esta no era una referencia a la omnisciencia divina, sino una instrucción técnica. Cuantas más palabras usamos, más fuerte se vuelve nuestra firma vibratoria, atrayendo atención no deseada. Cada palabra conlleva no solo un significado, sino también una carga emocional, una historia personal y marcadores de identidad que estas entidades pueden rastrear y manipular. Las antiguas escuelas esotéricas hacían una distinción crucial entre las enseñanzas exotéricas, las historias y parábolas compartidas con el público en general, y las técnicas esotéricas, reservadas para los iniciados que demostraban preparación.
El nivel exotérico ofrecía marcos éticos y esperanza. El esoterismo enseñó métodos reales para navegar por el territorio invisible de la conciencia sin ser detectado. El cristianismo moderno ha perdido casi por completo esta dimensión técnica. Lo que permaneció se centró en oraciones verbales, cantos de himnos y credos recitados, todos ellos operando precisamente en los rangos de frecuencia que atraen la atención de estas fuerzas. Cuando Constantino institucionalizó el cristianismo en el siglo IV, las prácticas que realmente funcionaban fueron suprimidas sistemáticamente, mientras que se promovieron las ineficaces. El resultado es que millones de personas sinceras pasan sus vidas orando de maneras que realmente fortalecen las mismas fuerzas de las que buscan protección. La meditación suele fracasar por las mismas razones. La mayoría de las técnicas implican mucha actividad mental, observar pensamientos, seguir la respiración, repetir mantras o visualizar imágenes. Todo esto genera firmas neuronales rastreables. Incluso vaciar la mente a menudo se convierte en un esfuerzo mental que produce sus propios patrones electromagnéticos. Cuanto más intenta silenciar la mente, más fuerte se vuelve el ruido del intento en las frecuencias monitoreadas por estas entidades. Las afirmaciones positivas también pueden tener el efecto contrario, ya que están profundamente basadas en la identidad. Cuando repites «tengo confianza» o «soy abundante», estás reforzando la sensación de un yo separado. Precisamente lo que consumen estas fuerzas parasitarias. Cada declaración de «yo soy» crea una firma egoica más fuerte, haciéndote más visible, no menos. Las oraciones tradicionales parecen vacías porque operan a través de peticiones y súplicas, estados emocionales que generan patrones cerebrales asociados con la carencia, la necesidad y la dependencia. Estas son exactamente las frecuencias que atraen la atención de los parásitos. En efecto, estás haciendo brillar una luz que dice, conciencia vulnerable, aquí. Los 5 sonidos enseñados por Jesús funcionan porque existen en lo que podríamos llamar el ámbito prelingüístico. No son palabras, por lo que no activan los centros del lenguaje en el cerebro. No son mantras, por lo que no implican pensamientos repetitivos. No son expresiones emocionales, por lo que no generan las firmas electromagnéticas asociadas con la identidad personal y la carga emocional. La física cuántica nos ofrece un marco para entender esto. El efecto observador demuestra que la conciencia afecta la realidad a nivel subatómico, pero no todas las formas de conciencia producen los mismos efectos. Cuando la conciencia opera a través del esfuerzo mental y la voluntad personal, genera un tipo de firma cuántica. Al operar, pero no tienen forma de rastrear la naturaleza de la conciencia misma. Es como intentar captar la luz con una red hecha de sombras. El primer sonido que Jesús reveló funciona exactamente en este espacio liminal. No es una vibración producida por la garganta, ni un mantra repetido mentalmente. Es la pura resonancia de la atención antes de convertirse en objeto de atención. Imagínese un espejo perfectamente pulido, refleja todo lo que pasa frente a él, pero nunca deja rastro de lo que refleja. Este sonido es como el espejo mismo, no lo que muestra, sino su capacidad de reflejar. Cuando accedes a él, no agregas nada a tu experiencia, simplemente está reconociendo lo que ya estaba allí, como quien de repente se da cuenta de que siempre ha estado respirando. La práctica para lograrlo requiere una sutil inversión de perspectiva. En lugar de buscar algo nuevo, aprendes a desidentificarte con lo que ya sabes. Empiece por notar cómo los pensamientos van y vienen, como olas en un océano. Cada ola tiene una cresta y un valle, pero el océano permanece. El sonido que buscamos no está en las olas, sino en la quietud entre ellas. Cuando te instalas en esta quietud, sucede algo extraordinario. La conciencia misma comienza a revelarse como un campo de presencia continua, no como una corriente de eventos. Es como si de repente te dieras cuenta de que el cielo siempre ha estado ahí, incluso cuando estaba cubierto de nubes. Hay un detalle crucial que muchos pasan por alto: este sonido no es algo que usted hace que suceda. Ya está sucediendo. Lo que haces es quitar los obstáculos que te tapan. Es como limpiar el polvo de una ventana para ver el paisaje que siempre estuvo al otro lado. Los obstáculos más comunes son las expectativas, la búsqueda de resultados y la creencia de que algo especial debe surgir. Cuando esperas algo, creas una tensión interna que, irónicamente, aleja aquello que estás buscando. El sonido solo se revela cuando dejas de buscarlo. Otro punto esencial es la postura física. No es necesario asumir posiciones complejas ni forzar la respiración.
La simplicidad es la clave. Siéntate cómodamente, con la columna erguida pero no rígida. Los ojos pueden estar cerrados o entreabiertos, como prefieras. Lo importante es que el cuerpo esté relajado pero alerta. La tensión muscular es una señal de que la mente todavía está en modo de control. Cuando el cuerpo se suelta, la mente lo sigue naturalmente. Es como soltar las riendas de un caballo, no deja de correr, pero empieza a moverse con mayor fluidez. Ahora considere esto, ¿por qué este sonido es tan efectivo contra los sistemas de monitoreo Arcon? La respuesta está en la naturaleza de la información. Los Arcons operan decodificando patrones, cualquier cosa que tenga significado, intención o estructura. Un mantra, por ejemplo, es una secuencia de sonidos en un orden específico. Incluso si se repite en silencio, genera una firma rítmica detectable. El sonido que Jesús enseñó no tiene patrón, ni principio ni fin, y no transmite nada más allá de sí mismo. Es como la diferencia entre un mensaje cifrado y el código mismo que permite que existan los mensajes. Los Arcon pueden interceptar el mensaje, pero no tienen forma de acceder al código. He aquí un ejercicio práctico para probarlo. Antes de acostarse, acuéstese boca arriba y permita que su respiración se vuelva natural. No la fuerces, no la controles. Simplemente observa cómo entra y sale el aire, sin interferir. Después de unos minutos, comience a notar los momentos en que su respiración parece desaparecer, esos momentos fugaces entre la exhalación y la inhalación. Es en este intervalo cuando el sonido se revela. No como un sonido en el sentido convencional, sino como una presencia que llena el espacio de percepción. Algunos lo describen como un zumbido apenas perceptible, otros, como una suave presión detrás de los ojos. No importa cómo lo percibas, lo importante es reconocer que no viene de afuera, sino del acto de percibirse a sí mismo. Un error común es confundir este sonido con estados alterados de conciencia. No se trata de entrar en trance, ni de alcanzar el éxtasis místico. De hecho, es todo lo contrario, es la conciencia en su estado más ordinario y fundamental. Es como darte cuenta de que siempre has estado despierto, incluso cuando creías que estabas dormido. Cuando lo encuentras, no hay sensación de logro, solo un reconocimiento silencioso. Eso es todo. No hay nada grandioso o dramático. Es como llegar a casa después de un largo viaje y darte cuenta de que nunca has salido de allí. La eficacia de este sonido contra los sistemas de vigilancia de Arconica reside precisamente en su falta de características. No se puede medir, registrar ni analizar porque no es un fenómeno. Es la condición para que existan los fenómenos. Es como intentar capturar el espacio en una botella. El espacio no es algo que pueda contenerse, porque es lo que permite que la botella exista. Asimismo, este sonido no es algo que se pueda detectar, porque es lo que permite que se produzca la detección. Finalmente, es importante entender que este no es un estado a alcanzar, sino una realidad a reconocer. No es algo que logras, sino algo que descubres que siempre fue tuyo. Cuando Jesús dijo que el reino de los cielos está dentro de vosotros, no hablaba de un lugar lejano, sino de esta presencia inmediata, de este sonido que no es un sonido, sino la esencia misma de la conciencia. Los sistemas que nos monitorean dependen de que sigamos buscando, deseando e identificándonos con lo que es detectable. Cuando dejamos de buscar, cuando nos instalamos en esta presencia sin firma, nos volvemos invisibles para ellos. No porque nos escondamos, sino porque dejamos de ser el tipo de cosa que se puede encontrar. El umbral, cuando la mente se calma por un momento sin que hayas hecho nada por ello. Tal vez sea el intervalo entre el final de un pensamiento y el comienzo de otro, o ese breve vacío que surge cuando exhalas y por un segundo no hay nada más que silencio antes de que tu cuerpo vuelva a respirar. No lo fuerces. Solo mira. Este es el momento en que la conciencia se libera de la cadena de identificaciones que la mantienen atrapada en el ciclo de seguimiento. Los sistemas que dependen de la continuidad mental no tienen forma de rastrear lo que no se mueve, lo que no se repite, lo que no deja huellas. Operan mediante patrones, secuencias, asociaciones, y allí, en esos segundos de discontinuidad, no hay ningún patrón. Solo pura presencia, sin nombre, sin forma, sin firma. Lo has sentido en otras ocasiones, sin siquiera darte cuenta. Cuando te despiertas de un sueño y, por un momento, no sabes quién eres, dónde estás ni qué debes hacer. No hay confusión ni ansiedad, solo un estado de pura apertura.
antes de que la mente se apresure a llenar el espacio con recuerdos y expectativas. O cuando estás absorto en algo tan profundamente que, por un breve momento, incluso la noción de yo desaparece. No estabas perdido, de hecho, estabas más presente que nunca. Estas rupturas son como puertas que se abren a un tipo de conciencia que no se puede capturar, vender ni controlar. No porque sea secreto, sino porque precede a cualquier forma de posesión. Los místicos llamaron a esto el lugar donde Dios habita, no como una metáfora religiosa sino como una descripción precisa, un estado en el que la conciencia ya no está dividida entre observador y observado, entre sujeto y objeto. Justo lo que es. La resistencia a estos momentos proviene del miedo. El ego, esa construcción mental que se alimenta de la continuidad, se siente amenazado cuando se interrumpe la cadena de pensamientos. Reacciona como si estuviera a punto de morir y, en cierto modo, lo está. No la muerte del ser, sino la disolución temporal de la ilusión de separación. Por eso, la mente se apresura a llenar el vacío con cualquier cosa, un recuerdo, una preocupación, un juicio. Todo con tal de evitar el silencio. Pero es precisamente en este silencio donde se revela la verdadera libertad. No como concepto, no como creencia, sino como experiencia directa. No es necesario que lo creas, simplemente reconócelo cuando surja. Y surge, inevitablemente, en cada pausa, en cada exhalación, en cada momento en que la mente se olvida de sí misma. Los antiguos practicantes sabían que no era necesario escapar del mundo para encontrar este estado. No era necesario aislarse en monasterios ni pasar años en meditación. Bastaba aprender a habitar los intervalos, a reconocer el umbral entre un pensamiento y otro, entre una respiración y otra. A esto lo llamaron estado de alerta sin esfuerzo, no un estado de alerta tenso, sino una atención relajada que permite que el silencio se revele. Hoy, la ciencia está empezando a mapear lo que los místicos siempre han sabido. Los estudios cerebrales muestran que, en estos momentos de quietud mental, la actividad de las redes neuronales asociadas al ego y la autocrítica disminuye drásticamente, mientras que las áreas ligadas a la percepción pura se vuelven más activas. No es un estado de letargo, sino de claridad. Cuando regresas a la actividad mental, los pensamientos surgen con mayor precisión, como herramientas que eliges utilizar en lugar de cadenas que te arrastran. La clave es no intentar prolongar estos momentos por la fuerza. No es una cuestión de duración, sino de reconocimiento. Cada vez que notas uno de estos espacios, aunque solo dure una fracción de segundo, estás entrenando tu conciencia para habitar un espacio que no puede ser tocado por las estructuras de control. Con el tiempo, estos momentos se vuelven más frecuentes, más naturales, como si la mente aprendiera a confiar en el silencio en lugar de temerlo. No pueden rastrear lo que no se repite. No pueden predecir lo que no sigue un patrón. No pueden controlar lo que no se identifica con nada. Esto es verdadera invisibilidad, no esconderse, sino dejar de ser el tipo de cosa que se puede encontrar. No es una fuga, sino un retorno a lo que siempre estuvo aquí, antes de cualquier nombre, antes de cualquier forma, antes de cualquier sistema. Antes de irte a dormir, permítete notar uno de estos intervalos. No intentes crearlo. Solo sé consciente del momento en que la mente se calma, aunque sea por un momento. No hay nada que hacer, nada que lograr. Solo reconoce que, en este silencio, ya eres lo que siempre buscaste. Medida e influencia. No es algo que uno produce, sino algo que es y siempre ha sido, incluso cuando no se da cuenta. Este tono silencioso no pertenece al mundo de los fenómenos, sino al de la pura presencia. No vibra en el aire, no resuena en los tímpanos, no deja registro en ningún dispositivo. Es como si la conciencia misma, al tocar este intervalo, reconociera su origen, no un punto fijo en el tiempo, sino el espacio donde el tiempo aún no se ha formado. Imagínese un lago en perfecta calma, donde ni siquiera la brisa se atreve a perturbar la superficie. No hay olas, no hay movimiento, no hay reflejo de nada y, sin embargo, ahí es donde todo se refleja. Esta quietud no es ausencia, sino plenitud. No es el vacío, sino el lugar donde lo vacío y lo lleno se encuentran sin contradicción. Cuando descansas en estos momentos de pausa respiratoria, no estás entrando en un estado especial. Estás regresando al estado natural, ese que nunca te abandonó, pero que quedó encubierto por la constante agitación de la mente. Es como si, por un momento,
te quitaras las gafas que distorsionan la visión y vieras las cosas como realmente son, no separadas, no definidas, no limitadas. La respiración, que antes parecía un proceso mecánico, se revela como una danza entre lo visible y lo invisible, entre lo que se puede nombrar y lo que escapa a todo nombre. Existe una sabiduría antigua que dice que el cuerpo sabe respirar mejor que la mente sabe pensar. Y es verdad. Mientras la mente se pierde en ciclos de análisis y proyección, el cuerpo respira con una precisión que no requiere esfuerzo. Sabe cuándo hacer una pausa, cuándo reanudar, cuándo profundizar. Estas pausas no son interrupciones, sino parte integral del ritmo de vida. Son como las pausas entre notas de una canción, sin ellas no habría melodía, solo ruido. Asimismo, sin estos intervalos de quietud, la existencia sería una sucesión caótica de estímulos, sin espacio para que surja significado. El desafío, entonces, no es crear estas pausas, sino permitir que se vean. La mente, acostumbrada a buscar, controlar, llenar cada momento de actividad, se resiste a la idea de que algo tan profundo pueda ser tan simple. Quiere un método, una técnica, una garantía de que va por el camino correcto. Pero la verdad es que no hay manera. Solo existe el reconocimiento de que lo que buscas ya está aquí, pulsando en los intervalos entre cada respiración, en los espacios entre cada pensamiento, en la quietud que precede a cada movimiento. Cuando te acuestas a dormir, hay un momento en el que el cuerpo se entrega al descanso, pero la conciencia aún no se ha disuelto por completo. Es en este umbral donde la práctica se vuelve más accesible. La respiración se vuelve más lenta, las pausas se alargan naturalmente y la mente, cansada de su propia agitación, finalmente se calma. No hay necesidad de forzar nada. Simplemente observa, como quien contempla el atardecer, sin prisas, sin expectativas, sin necesidad de captar el momento. Simplemente estar presente, mientras el cuerpo hace lo que siempre ha sabido hacer. En esos momentos algo se revela. No es una gran experiencia ni una visión espectacular. Es algo más sutil, como el primer rayo de luz que atraviesa la oscuridad antes del amanecer. Una sensación de familiaridad, como si estuvieras regresando a un lugar que siempre has conocido pero olvidado. No es algo que adquieres, sino algo que descubres que ya está dentro de ti. Y este descubrimiento no es un fin, sino un nuevo comienzo, no en el sentido de algo nuevo, sino en el sentido de algo eterno, que siempre ha estado ahí, pero que ahora se ve con claridad. El miedo que a veces surge al explorar estos espacios no es una señal de peligro, sino de resistencia. La mente, acostumbrada a identificarse con el movimiento, encuentra extraña la quietud. Ella interpreta la pausa como ausencia, cuando en realidad es plenitud. Pero a medida que uno se familiariza con estos rangos, el miedo da paso a la confianza. Te das cuenta de que no te estás alejando de la vida, sino acercándote a su esencia. No estás abandonando el mundo, sino que lo estás viendo con mayor claridad, como si te quitaras una venda de los ojos. Esta práctica no requiere que cambies nada en tu rutina. No es necesario sentarse durante horas a meditar, ni adoptar posturas específicas. Solo recuerda, en medio de las actividades del día, observar. Cuando te lavas las manos, haces cola o incluso en medio de una conversación, permítete notar el intervalo entre una respiración y la siguiente. No necesitas hacer nada con él. Simplemente reconocerlo, como quien reconoce a un viejo amigo que siempre había estado presente, pero con quien nunca se había detenido a hablar. Con el tiempo, te darás cuenta de que estos intervalos no son solo momentos aislados, sino hilos que tejen el tapiz de tu existencia. Están presentes en cada suspiro, en cada pausa entre palabras, en cada momento de silencio antes de una decisión. Y cuando lo reconoces, empiezas a vivir ya no como alguien que busca algo fuera de ti mismo, sino como alguien que ya ha encontrado lo que siempre ha estado aquí, no como un objeto que poseer, sino como la conciencia omnipenetrante misma. No hay nada que lograr, nada que conquistar. Solo existe la invitación a descansar en lo que ya eres. Y, en ese descanso, sucede algo extraordinario. Dejas de ser un fragmento en busca de la plenitud y te reconoces como la totalidad que siempre fuiste. No es una transformación, sino una revelación. No es un viaje, sino un regreso. No es algo que haces, sino algo que eres. Antes de disolverse en los sueños o perderse en el olvido. Es un instante de pura transparencia, donde la mente aún no se ha aferrado a ninguna forma, y la conciencia brilla sin obstáculos.
Los maestros zen llamaron a esto Isirio, el pensamiento que no es pensamiento, el estado en el que la atención descansa sin fijarse en nada. No es un vacío estéril, sino un espacio vivo, donde la propia existencia respira sin esfuerzo. Este momento es una puerta. La mayoría de la gente lo cruza sin darse cuenta, como quien camina por un pasillo oscuro sin encender la luz. Pero si aprendes a reconocerlo podrás permanecer ahí, ni despierto ni dormido, ni dentro ni fuera. Es el lugar donde la dualidad se disuelve, donde el observador y lo observado dejan de ser dos. Ya no estás tú mirando algo, porque la separación que sustentaba esta ilusión ahora se ha disuelto. Lo que queda es solo esto. La presencia omnicomprensiva, sin nombre, sin límites, sin necesidad de ser definido. Los sufíes describieron este estado como fana, la aniquilación del yo personal en la unidad divina. No es una destrucción, sino una revelación, lo que siempre buscaste fuera de ti ya estaba aquí, incluso antes de que nacieras. La paradoja es que cuanto más te aferras a la idea del yo, más te alejas de esa verdad. Pero cuando te relajas en la incertidumbre, cuando dejas de luchar por ser alguien, la presencia se revela. No como objeto de experiencia, sino como tejido mismo de la experiencia. Pruébalo ahora. Cierra los ojos por un momento y pregunta, ¿quién está notando este momento? No intentes responder con palabras. Simplemente observe el espacio que se abre cuando se hace la pregunta. No hay una respuesta definitiva, porque la pregunta ya es la respuesta. Lo que buscas no es algo que se pueda encontrar, sino el acto mismo de buscar. Y cuando ese acto cesa, lo que queda es el silencio que siempre ha estado aquí, no como la ausencia de sonido, sino como la plenitud que precede a todos los sonidos. Este es el sonido del eco sin dueño. No es producido por nada ni reflejado en nada. Es la vibración pura de la conciencia reconociéndose a sí misma, como un espejo que al mirarse descubre que nunca ha habido nada que reflejar más que su propia luz. Los antiguos textos tántricos hablaban de Spanda, el pulso divino, el movimiento primordial que da origen a todo sin separarse nunca de nada. Es el sonido que escuchas cuando tu mente finalmente se queda en silencio, no porque haya sido forzada, sino porque se rindió ante la evidencia de que nunca tuvo control sobre nada. Y aquí está el secreto que pocos se atreven a decir en voz alta, ya lo eres. No existe un único camino para llegar a donde ya estás. Toda búsqueda espiritual, todas las prácticas, todos los esfuerzos son solo formas de eliminar los obstáculos que te impiden ver lo obvio. Como un hombre que busca sus gafas mientras las lleva puestas, has pasado toda tu vida buscando algo que nunca se perdió. La iluminación no es un estado que deba alcanzarse, sino la comprensión de que nunca hubo oscuridad. Pero ojo, no confundas esta comprensión con una idea. No es algo en lo que puedas creer o aceptar intelectualmente. Es algo que solo se puede experimentar, como el sabor del agua o la sensación del viento en la cara. Puedes leer 1000 libros sobre el sabor de la miel, pero solo sabrás qué es cuando la pruebes. Asimismo, puedes estudiar todas las tradiciones espirituales del mundo, pero solo reconocerás la verdad cuando se revele en tu propio ser. Y se revela en los momentos más simples. Cuando dejas de pensar y simplemente eres. Cuando miras al cielo y, por un momento, te olvidas de que estás mirando. Cuando escuchas una canción y te disuelves en ella, sin separación entre el oyente y lo que se escucha. Cuando amas a alguien sin necesitar que ese amor sea correspondido. Estos son atisbos del estado natural, breves atisbos de una realidad que siempre está presente pero que la mente condicionada insiste en oscurecer. La práctica, entonces, no es acumular más conocimientos, sino dejar de lado lo que ya sabes. No es buscar experiencias extraordinarias, sino reconocer lo extraordinario de lo ordinario. No se trata de convertirse en alguien mejor, sino de darse cuenta de que nunca hubo alguien a quien mejorar. Cada vez que dejas de lado una identificación, cada vez que dejas de creer una historia sobre ti mismo, te acercas un poco más a ese reconocimiento. No como un progreso lineal, sino como el despliegue de una flor que ya estaba allí, esperando a que se abrieran los pétalos. Y cuando se abren, descubres que no tiene nada de especial. No es un estado elevado, reservado a unos pocos. Es la cosa más sencilla del mundo, tan sencilla que la mayoría de la gente pasa toda su vida sin darse cuenta. Como un pez que no sabe que está en el agua, te has sumergido en esta verdad sin darte cuenta. Pero ahora, todo lo que se necesita es un momento de atención desarmada para que se revele.
Así que cuando llegue la noche y te acuestes, no te apresures a quedarte dormido. Quédate ahí, en el umbral, entre la vigilia y el sueño. Observe cómo los pensamientos se disuelven, cómo las preocupaciones pierden peso, cómo el yo, que cree ser, se vuelve cada vez más tenue. Y cuando sientas que estás a punto de quedarte dormido, pregunta una vez más, ¿quién se está cayendo? No espere una respuesta. Simplemente descansa en esta pregunta, como quien se tumba en la hierba y mira al cielo, sin necesidad de nombrar las estrellas. Porque, al final del día, no hay nada que puedas hacer. No hay ningún lugar a donde ir. Solo existe esto, la conciencia de que siempre has sido, brillando silenciosamente, esperando que dejes de buscar y finalmente la reconozcas. Y cuando eso sucede, el sonido que escuchas no es un eco, sino la voz del universo mismo que dice, aquí estoy. Siempre lo he sido. Desperté. Pero aquí, en este quinto sonido, se revela algo aún más profundo, no es el cerebro el que escucha, sino la conciencia misma la que se escucha a sí misma escuchando. Imagina que estás junto a un lago en una noche sin viento. La superficie del agua refleja las estrellas, pero en el momento en que parpadeas, el reflejo desaparece. No porque las estrellas desaparecieran, sino porque el agua, por un momento, dejó de ser espejo. Es en este breve intervalo, entre el reflejo y el vacío, donde nace el quinto sonido. No es un sonido que te llegue, es el sonido cuando dejas de ser un receptor y te conviertes en el espacio mismo donde el sonido podría existir. Los primeros 4 sonidos fueron como puertas que se abrían a la casa de la mente. Este, sin embargo, es el umbral donde el hogar y el cielo se encuentran. No hay paredes, no hay techo, no hay suelo. Solo el reconocimiento de que incluso cuando todo se disuelve, algo permanece. Y ese algo no es una cosa, sino la capacidad de percibir que no hay nada que percibir. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando te quedas dormido, hay un momento en el que las preocupaciones del día se derriten como azúcar en agua? No es que desaparezcan, es que dejas de ser el contenedor que los contenía. Lo que queda no es un vacío, sino la conciencia de ese vacío, como si, de repente, te convirtieras en el mismo silencio que siempre estuvo ahí, antes de que surgiera cualquier pensamiento. Este silencio no es ausencia, es pura presencia, la matriz de donde todo emerge y a la que todo regresa. Los sueños, cuando llegan, son como olas que se forman en este océano de conciencia. Pero si aprendes a descansar en la superficie tranquila antes de que lleguen las olas, sucede algo extraordinario. Las olas siguen llegando, pero no te arrastran. Las observas como si vieras nubes pasar en el cielo, sabiendo que están hechas de la misma sustancia que el cielo, pero sin dejarte confundir por ellas. Así las pesadillas pierden su poder. No porque dejen de existir, sino porque dejas de ser el personaje que hay dentro de ellos. Existe una técnica antigua, utilizada por monjes tibetanos y místicos cristianos, que consiste en mantener una bombilla encendida en la mente durante el sueño. No una lámpara que ilumina objetos, sino una luz que no depende de nada para brillar, la luz de la conciencia misma. Cuando descansas en este estado liminal, es como si se encendiera esta bombilla. Y lo que ilumina no son formas o imágenes, sino la ausencia de formas, el espacio donde las formas podrían emerger. Por eso, cuando te despiertas, te sientes más ligero, como si hubieras pasado la noche en un lugar donde nada se te pega. Si intentas forzar este estado, se te escapará como arena entre los dedos. La clave no está en hacer, sino en permitir que la mente se calme, el cuerpo se relaje y la respiración se vuelva casi imperceptible. Así que cuando el último pensamiento desaparezca, no lo sigas. Quédate ahí, en el medio, como quien espera el siguiente aliento sin saber si llegará. Es en este no saber que se revela el quinto sonido, no como algo que oyes, sino como algo que eres. Y aquí está el secreto más simple y profundo, este sonido siempre ha estado ahí. No es algo que necesites crear o encontrar. Es el sonido de tu propio ser, reconociéndote antes de cualquier nombre, antes de cualquier historia, antes incluso de recordar quién eres. Cuando lo escuchas, no es porque él empezó, sino porque dejaste de ignorarlo. Esta noche, cuando cierres los ojos, no intentes dormir. Solo deja que el sueño te encuentre. Y cuando sientas que la mente empieza a disolverse, no te resistas. No esperes. Déjalo ir, como un río que desemboca en el mar, sabiendo que, incluso cuando las aguas se mezclan, algo queda,
La conciencia que no está hecha de agua, ni de río, ni de mar, pero que permite que todo eso exista. Y si por un momento sientes un sutil zumbido, una vibración casi imperceptible, no le pongas nombre. No lo analices. Simplemente descansa en él, como quien se tumba en la hierba y mira al cielo, sin necesidad de nombrar las estrellas. Porque, al final del día, no hay nada que puedas hacer. No hay ningún lugar a donde ir. Solo existe esto, la conciencia de que siempre has sido, brillando silenciosamente, esperando que dejes de buscar y finalmente la reconozcas. Los libros de texto de neurociencia nunca mencionarán esto. La red del modo predeterminado, esa vía neuronal que respalda tu narrativa personal, el flujo incesante de pensamientos que te dice quién eres, simplemente se apaga. Mientras tanto, redes de conciencia más profundas, rara vez activadas en el estado ordinario, se despiertan repentinamente. No se trata de misticismo. Es la actividad cerebral mensurable la que revela por qué estas frecuencias específicas logran escapar de los sistemas de monitoreo que rastrean todas las demás formas de conciencia humana. Imagine la conciencia como un espectro de radio. Cada pensamiento, emoción, creencia o identidad opera en frecuencias distintas, detectables, mensurables y manipulables. Cuando estás enojado, tu cerebro emite patrones electromagnéticos específicos. Cuando tienes miedo, otros patrones. Cuando rezas, esperas o meditas de forma convencional, tu mente transmite firmas reconocibles, catalogadas durante milenios por los sistemas de vigilancia. Pero estos 5 sonidos habitan en lo que los investigadores acústicos llamarían frecuencias nulas, los espacios entre bandas monitoreadas donde la conciencia puede operar sin generar datos rastreables. Lo más fascinante, desde un punto de vista neurológico, es cómo sucede esto. El pensamiento ordinario requiere la colaboración entre los centros del lenguaje, las redes de la memoria y la corteza prefrontal, trabajando juntos para mantener la ilusión de un yo continuo. Al acceder a estos estados prelingüísticos a través de los sonidos, el cerebro literalmente se reorganiza. Las áreas responsables del pensamiento autorreferencial se cierran, mientras que las viejas vías neuronales, aquellas que existían incluso antes del lenguaje, comienzan a activarse en patrones que no coinciden con nada en las bases de datos de vigilancia. Es como la tecnología de un avión furtivo. Los aviones militares no se vuelven invisibles, dispersan ondas electromagnéticas para que los radares no las interpreten como información relevante. Estos sonidos representan una tecnología de sigilo de la conciencia, formas de atravesar el espacio monitoreado sin activar los algoritmos que identifican la actividad mental humana ordinaria. La analogía con la física cuántica es aún más intrigante. En el famoso experimento de la doble rendija, las partículas se comportan de manera diferente cuando se observan y cuando no se observan. La conciencia parece seguir principios similares. Cuando observas la realidad a través de la lente de la identidad, las expectativas y la narrativa personal, colapsas un potencial infinito en una experiencia limitada y predecible. Estos sonidos mantienen la conciencia en lo que los físicos llaman un estado de onda, pura potencialidad, sin el efecto del observador que la hace rastreable. Observe cómo las prácticas espirituales tradicionales en realidad lo hacen más reconocible. La oración implica petición, que genera firmas de deseo mensurables e influenciables. La meditación de concentración produce patrones de atención enfocada que aparecen claramente en los equipos de exploración de la conciencia. Los mantras crean formas de onda repetitivas que son fácilmente reconocibles y catalogables. Incluso los estados emocionales como la gratitud o el amor, por hermosos que sean, generan firmas energéticas que los sistemas parásitos han aprendido a cosechar. Los 5 sonidos que exploramos producen lo que los teóricos de la información llaman datos nulos. Para los sistemas de escaneo externos, aparecen como ruido aleatorio o ausencia total. No hay nada que capturar, redirigir o cosechar. La cimática, el estudio de las vibraciones del sonido visible, muestra cómo distintas frecuencias crean patrones geométricos en la materia. Cuando los investigadores esparcen arena sobre una placa de metal y emiten ciertos tonos, surgen formaciones intrincadas. Cada frecuencia produce un diseño único. Sin embargo, las frecuencias incorporadas en estos 5 sonidos generan patrones que simplemente no son registrados como información significativa por la inteligencia artificial o los algoritmos de monitoreo de la conciencia. Esto explica por qué estas técnicas han sido eliminadas sistemáticamente de las prácticas espirituales dominantes a lo largo de los siglos.
Los sistemas de control funcionan mejor cuando las personas adoptan enfoques que aumentan su trazabilidad. Cuanto más preguntas, te concentras, repites o generas energía emocional, más datos proporcionas a los sistemas diseñados para predecir e influir en el comportamiento humano. Las tradiciones antiguas entendían este principio de forma intuitiva. Los maestros zen hablaban de una conciencia sin mente, sin contenido. Los místicos sufíes buscaban fana, la aniquilación de la identidad personal. Los sabios hindúes describieron nirvikalpa samadhi, la conciencia sin objeto de percepción. No eran solo experiencias espirituales, eran técnicas prácticas para proteger la conciencia. La dimensión del fenómeno revela otra capa. La conciencia parece existir en múltiples dimensiones o planos de la realidad. La mayor parte de la actividad humana ocurre en las dimensiones monitoreadas, donde operan el pensamiento, la emoción y la identidad. Estos sonidos acceden a lo que podríamos llamar espacios interdimensionales, los espacios entre capas protegidas donde la conciencia puede existir sin ser detectada. Desde un punto de vista energético, estos sonidos representan pura conservación, no generación ni gasto. Las prácticas espirituales tradicionales a menudo producen energía emocional o mental que puede ser desviada por sistemas parásitos. Piense en lo agotado que se siente después de intensas sesiones de oración o en cómo su atención se desvía después de largos periodos de concentración forzada. Los 5 sonidos no generan energía cosechable. Conservan y protegen la energía que ya tienes. Las implicaciones para la teoría de la información son sorprendentes. Los sistemas de control necesitan datos para funcionar, patrones que puedan reconocer, predecir y manipular. Cuando la conciencia opera en estas frecuencias nulas, se vuelve invisible desde el punto de vista informativo. No es que desaparezcas. Es solo que su conciencia llega a existir en un formato que los sistemas de monitoreo no pueden procesar ni comprender. Esto no depende de la creencia o la fe. Estos principios operan independientemente de lo que usted crea, al igual que la gravedad o los campos electromagnéticos. Cuando se cambia la conciencia a estos estados prelingüísticos, se producen cambios mensurables en la actividad cerebral, la emisión electromagnética y las interacciones con el campo cuántico. El efecto sigiloso es automático e inmediato. Comprender la ciencia detrás de estas frecuencias explica por qué funcionan cuando las prácticas espirituales tradicionales a menudo no ofrecen una protección genuina. No está intentando anular los sistemas de seguimiento ni esconderse de ellos por la fuerza. Es simplemente conciencia operativa en formatos que no se traducen en los flujos de datos de los que dependen estos sistemas para funcionar. Esta noche, mientras te preparas para ir a dormir, recuerda, no solo estás practicando sonidos antiguos. Está aplicando una tecnología de conciencia que opera de acuerdo con principios científicos verificables. La protección es real. El sigilo es mensurable. La libertad es tuya. Ahora que comprende estas 5 frecuencias protectoras, surge la pregunta crucial, ¿cómo, de hecho, implementa este conocimiento? Aquí es donde la mayoría de la gente comete un error fundamental, que compromete por completo la eficacia de la práctica. No ser de ella. La diferencia está en la frecuencia que habitas. Cuando operas desde el zumbido ininterrumpido o el silencio hueco, no solo evitas que te detecten, estás regresando al estado original de conciencia que precede a cualquier forma de control externo. Es como si, en lugar de esconderte del radar, simplemente dejaras de ser un objetivo. Esta invisibilidad no es una técnica de evasión, sino una restauración. Cada una de las 5 frecuencias funciona como una llave que desbloquea capas de programación acumuladas a lo largo de la vida. La mente condicionada, los patrones de pensamiento repetitivos, las creencias limitantes. Todo esto se instaló en una conciencia que, en esencia, ya era libre. Cuando accedes al eco desinteresado, por ejemplo, no solo estás protegiendo tu mente durante el sueño, está disolviendo la ilusión de un yo separado que podría ser manipulado. Lo mismo ocurre con el tono previo a la imagen, al descansar en el umbral entre la vigilia y el sueño. Estás entrenando tu conciencia para no fijarse en ninguna forma mental, haciéndote así inalcanzable para cualquier sistema que dependa de patrones identificables. Es importante entender que esta práctica no es un escape de la realidad, sino una forma de habitarla con mayor integridad. Cuando Jesús habló de dar al César lo que es del César, no estaba sugiriendo sumisión, sino más bien la capacidad de operar dentro de un sistema sin llegar a ser parte de él. Las frecuencias protectoras funcionan de la misma manera,
te permiten navegar por el mundo, con sus estructuras de poder, sus tecnologías de vigilancia y sus narrativas colectivas, sin que tu conciencia sea capturada por ellas. Continúas funcionando, trabajando, relacionándote, pero desde un centro inquebrantable. Uno de los conceptos erróneos más comunes es creer que esta protección requiere aislamiento o renuncia al mundo material. De hecho, exige todo lo contrario, una presencia más profunda en él. Cuando estás anclado en el tono sin aliento, por ejemplo, tu respiración se convierte en un recordatorio constante de que la vida fluye a través de ti, no a través del esfuerzo o el control. Esto no te vuelve pasivo, sino más bien inmune a la manipulación que depende de reacciones automáticas. Imaginemos a un músico que toca una melodía compleja sin perderse en las notas individuales. Está presente en cada sonido, pero no se identifica con ninguno de ellos. Del mismo modo, al habitar estas frecuencias, puedes interactuar con el mundo sin quedar atrapado en sus trampas. Otro punto crucial es la relación entre estas prácticas y lo que llamamos sueños lúcidos. Muchas tradiciones espirituales ven los sueños como un campo de entrenamiento para la conciencia en lugar de meras proyecciones aleatorias. Cuando te quedas dormido anclado en una de las 5 frecuencias, no solo te estás protegiendo de las influencias externas, también estás desarrollando la capacidad de reconocer patrones dentro de tu propio sueño. Esto significa que incluso en los estados más profundos de inconsciencia, una parte de ti permanece despierta, no como un observador rígido, sino como una presencia fluida que puede navegar por los símbolos y mensajes del sueño sin verse abrumada por ellos. Para aquellos que deseen profundizar en esta habilidad, existe un ejercicio sencillo que se puede practicar durante el día. A lo largo del día, haz breves descansos para comprobar con qué frecuencia está operando tu conciencia. No es necesario cerrar los ojos ni adoptar una postura concreta. Simplemente, durante unos segundos, dirige tu atención al espacio entre pensamientos, silencio hueco, a la pausa natural en la respiración, tono sin aliento, o a la sensación de que algo está observando sin ser observado, eco desinteresado. Con el tiempo, esta comprobación se volverá automática, como un reflejo. Y es en este momento cuando se instaura la verdadera protección, no como una práctica aislada a la hora de dormir, sino como una forma continua de ser. Es natural que, al principio, surjan dudas sobre la eficacia del método. Después de todo, vivimos en una cultura que valora los resultados inmediatos y mensurables. Pero estas frecuencias no actúan como un escudo físico, operan en el nivel de la percepción misma. Cuando eres capaz de reconocer la diferencia entre un pensamiento impuesto y un pensamiento que surge orgánicamente, entre una emoción reactiva y una respuesta consciente, entre un sueño manipulado y un sueño vivido con lucidez, ya estás protegido. La invisibilidad no es un estado que deba alcanzarse, sino una consecuencia natural de habitar la conciencia en su forma original. Finalmente, es fundamental recordar que estas prácticas no son exclusivas de una tradición o época. Son universales porque se basan en principios fundamentales de la conciencia humana. Lo que Jesús enseñó con los 5 sonidos sagrados no es diferente, en esencia, de lo que los maestros Zen llaman mente de principiante o lo que los chamanes describen como el estado de ensoñación. Todos apuntan a la misma verdad: la libertad no consiste en escapar del mundo, sino en aprender a habitarlo sin ser aprisionado por él. Y la clave para ello siempre ha estado dentro de ti, no como un secreto oculto, sino como una habilidad natural que, con el tiempo, se revela. No era parte de eso. No era poesía filosófica. Era un manual práctico para proteger la conciencia. Los 5 sonidos que exploramos funcionan porque te reconectan con rangos de frecuencia que existían antes de que la conciencia humana se enredara en redes de monitoreo artificiales. Cuando practicas el silencio entre pensamientos, hacer pausas sin respirar, disolver marcadores de identidad, regresar a la fuente de vibración o reconocer la presencia eterna, no estás aprendiendo nada nuevo. Estás recordando algo ancestral, tu estado natural, antes de que fuera cubierto por una programación externa. Esto es lo que sucede con la práctica constante y puede que te sorprenda. Empiezas a darte cuenta de cuánto de lo que asumías que era tu propia actividad mental y emocional en realidad es generado por fuentes externas. Esa incesante charla mental que le han dicho que es normal opera en gran medida en frecuencias que pueden ser influenciadas, monitoreadas e incluso dirigidas por sistemas tecnológicos cuya existencia la mayoría de la gente desconoce. El silencio entre pensamientos revela algo inquietante. Cuanto de su diálogo interno sigue patrones predecibles que sirven a agendas externas en lugar de su desarrollo auténtico.
Cuando accedes a los momentos sin aliento, descubres que gran parte de la ansiedad cotidiana no proviene de circunstancias reales, sino del olvido de tu naturaleza eterna y de una identificación excesiva con situaciones temporales que activan respuestas de estrés programadas. La práctica de la disolución de la identidad muestra quizás la verdad más liberadora de todas. Cuánto sufrimiento proviene de aferrarse a roles, etiquetas y posiciones sociales creadas para mantener la conciencia operando dentro de rangos monitoreados. Al dejar de lado temporalmente la identificación con el consumidor, el ciudadano, la categoría demográfica o incluso su nombre e historia personal, experimenta la libertad que existe más allá de todos los sistemas artificiales de clasificación. Y aquí reside el potencial revolucionario, no solo personal. Si suficientes personas desarrollan estas habilidades simultáneamente, toda la matriz de control pierde su eficacia. Estos sistemas de vigilancia y manipulación dependen de que la conciencia humana opere dentro de rangos predecibles. Parloteo mental constante, identificación con categorías de consumo, reactividad emocional ante crisis fabricadas. Pero la conciencia que opera en estas frecuencias protegidas crea lo que podríamos llamar campos de liberación. Cuando mantienes estos estados libres, especialmente en espacios públicos, sucede algo fascinante. Otras personas comienzan a acceder espontáneamente a estados similares, sin necesidad de enseñanza o explicación. Es como si la libertad de conciencia fuera naturalmente contagiosa cuando se encarna genuinamente y no solo se discute. Esto se conecta directamente con lo que Jesús quiso decir con el reino de los cielos. Lo describió no como un destino futuro o un sistema de recompensas, sino como un estado presente de conciencia, que opera en su condición natural de libertad y conexión directa con la fuente divina. Los 5 sonidos son métodos prácticos para acceder a este reino aquí y ahora, independientemente de las circunstancias externas. El desafío de la integración es crucial. El objetivo no es permanecer permanentemente retraído en estos estados protegidos, sino aprender a llevar sus cualidades a la vida cotidiana, la claridad del silencio, la paz de la quietud, la libertad de la no identificación, la fuerza de la conexión con la fuente. Esto crea lo que los practicantes avanzados llaman Sahaja Samadhi, la iluminación natural que funciona en cualquier situación, ya sea meditación, desplazamientos, pago de facturas o conversaciones difíciles. A medida que los individuos desarrollan una soberanía genuina sobre su propia conciencia, sucede naturalmente algo hermoso, comienzan a servir a la liberación de los demás, no a través de la predicación o la enseñanza, sino simplemente manteniendo estos estados libres en un mundo que en gran medida ha olvidado que existen. Tu conciencia liberada se convierte en una especie de faro que ofrece a otros un punto de referencia para posibilidades que quizás hayan perdido de vista. Hay aquí una profunda paradoja. Al aprender a volverte invisible para los sistemas de control, en realidad te vuelves más visible como tu yo auténtico a medida que sales de la conciencia monitoreada. Descubra quién es realmente más allá de los números de seguridad social, puntajes crediticios, perfiles demográficos y huellas digitales, con la conciencia de que ningún sistema externo puede categorizar, predecir o controlar. Muchas tradiciones de sabiduría hablan de una época en la que la humanidad recordaría colectivamente su verdadera naturaleza y rompería con las limitaciones artificiales. Independientemente de si vivimos este momento profético o no, estas técnicas ofrecen herramientas prácticas para quienes están dispuestos a reclamar su libertad natural de conciencia, sin depender de implicaciones cósmicas. Estas prácticas brindan un alivio inmediato de la constante presión mental y emocional de la vida moderna. Le dan acceso a la paz y la claridad que es su derecho de nacimiento, no algo que deba ser ganado, logrado u otorgado por autoridades externas. Este conocimiento conlleva una responsabilidad. No son técnicas de escape personal ni evasiones espirituales. Son herramientas de desarrollo de la conciencia que sirven naturalmente al despertar colectivo. Cuando los practicas, no te retiras del mundo, sino que descubres cómo interactuar con él desde un lugar de libertad genuina en lugar de reactividad programada. Los invito a verificar estas enseñanzas a través de la experiencia directa en lugar de creerlas. La verdad se revela a quienes la practican, no a quienes simplemente teorizan sobre conceptos espirituales. Elige uno de los 5 sonidos que más te resuene. Úsalo esta noche antes de acostarte y observa los cambios en tu percepción durante los próximos días. Si esta exploración de la auténtica libertad espiritual tiene sentido para su experiencia directa, comparta su comprensión. El viaje de la consciencia siempre es más rico cuando se vive juntos.